Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que para los que hemos vivido la Semana de la Inclusión y la celebración del Día Profesional, esta es una nostalgia enorme ver estas imágenes, ¿no? Sin duda, para aquellas y aquellos estudiantes que ingresaron el año pasado y este año, es una forma de aproximarnos a lo que esta experiencia significaba. Así que sean todas y todos muy bienvenidos, ¿sí? Hoy damos por iniciada la Semana de la Inclusión, claramente con características y matices diferentes a la presencialidad, ¿cierto? Pero que recrea de alguna manera un espacio cuyo fin último es aportar a la toma de conciencia respecto de actitudes, prejuicios y barreras, así como también la importancia de generar oportunidades que favorezcan la participación de las personas, sus familias y comunidades. Esta Semana de la Inclusión ya tiene más de 10 años de historia y hoy queremos ampliar su proyección en la virtualidad. ¿Sí? Sin duda, las y los terapeutas ocupacionales hemos mantenido la creencia que incidir en el medio permitirá transformar progresivamente la sociedad, así como influir positivamente en el bienestar y calidad de vida de las personas. También la creencia que el cambio a través de la ocupación es posible, que el acompañamiento terapéutico y el empoderamiento de las personas, grupos y comunidades es esencial para que éste sea real y duradero. El reunirnos hoy, como en años anteriores, tiene una enorme trascendencia para nuestra escuela, pues nos permite crear y generar identidad, construir comunidad académica y potenciar las virtudes y la excelencia necesaria para aportar a la sociedad. Hoy, 5 de abril, es el Día Nacional de nuestra profesión, así que muchas felicidades a todas y todos quienes nos acompañan. Por ello, hemos querido iniciar esta serie de webinar con un tema prioritario: ¿cuál es el rol del terapeuta ocupacional en la inclusión? Un rol que tendrá perspectivas diferentes y diferenciadoras de acuerdo con la experiencia de cada profesional y su perspectiva epistémica. Pensamos que para quienes nos comprometemos en la disciplina, cobran relevancia los valores compartidos: el respeto, la dignidad, la equidad y la justicia como eje de la acción, la libertad que permite la toma de decisiones sobre la propia vida con conciencia, la prudencia que toma fuerza en la reflexión sobre la acción, el desarrollo de actitudes y decisiones éticas que ponen al centro de la acción profesional a la persona y sus derechos. Deseo, por tanto, presentar a nuestras dos expositoras de hoy, ¿sí? La primera de ellas es Soledad Fernández Malagarriga, terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, con más de 40 años de trayectoria profesional. Ella fue fundadora de nuestra escuela en el año 2002. De formación es máster en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca y diplomada en gestión en instituciones de salud. Ha sostenido a través de su vida profesional participación en redes nacionales e internacionales, desde los cuales ha aportado al cambio paradigmático y al desarrollo de normativas a nivel nacional. Desde su participación comunitaria, ella es presidenta del Consejo Comunal de la Discapacidad de Ñuñoa y desde allí forma parte del directorio de Red Incluye. Su historia profesional la lleva a obtener el premio Brígida Flores, galardón que reconoce el compromiso con los valores de la terapia ocupacional y su aporte al desarrollo de la disciplina. En segundo lugar, nos va a acompañar hoy la profesora Paula Mujica Pérez, terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, licenciada en Ciencias de la Ocupación Humana también de la Universidad de Chile, magíster en Salud Mental Infantil, mención Estrategias de Intervención Temprana de la Universidad del Desarrollo. Es diplomada en Docencia Efectiva y en Danza, Movimiento, Terapia, ambos diplomados en nuestra universidad. Académica y coordinadora de la línea de salud mental de la Escuela de Terapia Ocupacional desde hace 11 años. Es presidenta del directorio del CODESAM, Corporación para el Desarrollo de la Salud Mental de Pudahuel, y asesora técnica de esta misma corporación. Miembro del equipo del programa terapéutico para mujeres que presentan consumo problemático de drogas y vínculos sostenidos de la violencia. Nos acompaña también hoy Javiera Arias,
con gran orgullo, estudiante de 5º año de terapia ocupacional. Ella es secretaria de nuestro centro de estudiantes y también ha tenido que asumir múltiples roles en este contexto, digamos, quien va a moderar este espacio junto a mí. Sean bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, profe Orki. Ahora le vamos a dar inicio a Soledad Fernández para que haga su presentación. Hola, muy buenas tardes. De verdad, y como lo decía Orquídea, pucha, una tremenda oportunidad la que me dan al poder compartir este espacio con ustedes. Ya son muchos los años que estoy fuera de la escuela y muchos los años que también fuera del ejercicio profesional. Lo que no significa no estar vinculada al hacer del terapeuta ocupacional desde otra dimensión. Así es que de más está decir que la nostalgia a mí también me embarga, pero la alegría de estar celebrando un 5 de abril con todos ustedes y siendo parte de este hermoso equipo es una tremenda ganancia. Bueno, la verdad es que yo me he planteado para hablar de inclusión desde una perspectiva muy testimonial, muy desde lo que quizás no todo lo teórica que suele ser una clase universitaria, porque esta creo que no lo es. Este es un espacio para compartir y visto así les quiero contar un poco esta trayectoria. Soy de la generación del 74, nada menos que 47 años de trayectoria en la terapia ocupacional. Harto sin duda, si pensamos que ninguno de ustedes, los estudiantes, habían nacido, y estoy muy cierta de que la gran mayoría de los asistentes tampoco fueron contemporáneos míos. Harto sin duda, si pensamos que en este periodo me ha tocado vivir tantos cambios sociales, culturales, políticos y tecnológicos. Fui testigo de la llegada de la televisión blanco y negro, de la invención de diversas vacunas y tratamientos paliativos y curativos de la enfermedad y del dolor, la irrupción en nuestras vidas del celular, las videoconferencias, la telemedicina que hoy cobra tanto valor. Me tocó vivir la reforma universitaria, el golpe militar y el doloroso impacto en nuestra sociedad. Diversos cambios sociales que sin duda han significado avance, pero también han implicado dependencia, inequidad e injusticia. Así pues, pese al paso del tiempo, me siento muy afortunada. Haber vivido en 2 siglos tiene sin duda el gran privilegio de darle sentido y valor a mucho o todo de lo que sé, de lo que he vivido y de lo que conozco. Es por el año 70 en que opto por estudiar terapia ocupacional, basada en un humilde volante que difundía esta desconocida carrera y que destacaba como su misión el vínculo con el medio, el reconocimiento de la necesidad de las personas, el vínculo con las personas, el reconocimiento de sus necesidades y, sin duda, la importancia de la relación con un entorno. Es desde ese momento en que me comprometo a través de nuestra profesión a involucrarme con las personas como protagonistas de su proceso y de mi hacer, en su recuperación, su rehabilitación, su integración, su inclusión y participación social plena. Mi formación, comprenderán, fue eminentemente clínica, orientada al, entre comillas, paciente, desde una perspectiva o modelo médico, ausencia de enfermedad como esencial y la rehabilitación funcional como estrategia. Voy a aprovechar de subir
mi presentación. ¿Se ve? Me desconecté. Aún no, No, aún no. hoy sí. Ah, quizás no, algo hice mal acá. Espérenme un minuto a ver si logro. Muy bien. Algo me pasó. Espérenme. Parece que no. Disculpen, deberían dejarla como a usted Ahí. a cargo de la sesión para que pueda presentar. Ah, sí, eso era la idea, pero no, yo pensé que estaba. Ahora está como ¿Está o no? anfitrión, ¿sí? Está disponible en el botón de abajo en compartir pantalla. Ahí va a dar la opción. Sí, es que tengo apretado el compartir pantalla. Espérenme un minuto, por favor, y disculpen porque teníamos todo previsto, Todo bajo pero control. sí, pues, pero el control, no, ¿sabes? Creo Siempre que hay voy a tener que chance. seguir hablándoles nomás, porque me da la impresión que la cerré la presentación. Entonces ahí voy a enlentecer el proceso, ¿ah? Bueno, muy bien. Entonces no quiero perjudicar. Claro que ahora voy a tener que volver al Zoom. Espérenme, porque está... No. Nosotros, Soledad, te vemos y te escuchamos. Yo creo que ¿En te tienes que serio? cambiar de... Sí, te Sí. vemos Sí, te ves perfecto. súper bien. Nosotros te estamos viendo. Así que sí, Ya. Voy a seguir, yo no las veo, pero no hay problema, entonces. no hay Voy problema, te a ves muy bien. ¿Y se ve perdonen, ¿se ve el Power ahora o tampoco? No, el power no se ve, pero tú te ves muy bien. Vas, qué extraño, porque aprieto el sistema y no hay caso. Nada, entonces. ¿Y qué le parece cuando aprieta compartir pantalla? La verdad es que nada, se me va, digamos, ¿Y ahí me ven? A ti sí, súper Sí, bien. Ya, usted se voy a ve súper seguir bien. nomás. Voy a seguir porque no quiero alterar el tiempo. Me parece. Y les pido excusa a todos los asistentes porque de verdad que teníamos todo preparado, porque yo estoy viviendo en Algarrobo y probablemente estaba tan preocupada de que la conexión a internet no estuviera mal, que algo de todo eso me olvidó. Pero bueno, yo les iba contando y lamento mucho no poder mostrarles Si quiere me la el puede pequeño enviar Power. por correo y yo la presento. No te preocupes, Ah, ya. porque si no, creo que voy a demorarlos. Y por último, después lo pongo. Bueno, les contaba, y espero entonces no aburrirlos, que mi formación fue eminentemente clínica, orientada al paciente, entre comillas, ¿no es cierto? Y desde una perspectiva o modelo médico. Una formación que en esa época estaba, por supuesto, orientada por los cánones de la Organización Mundial de la Salud para trabajar básicamente con el paciente en la recuperación del movimiento, la funcionalidad y el equilibrio psíquico y emocional, y su adaptación al medio y sus demandas. Todo dirigido a la persona,
en un ambiente hospitalario, en servicios de rehabilitación a nivel terciario y preferentemente institucionalizado. Progresivamente y acorde a los cambios sociales, la terapia ocupacional comienza a visualizar al paciente como una persona fuera de los muros institucionales y en comunión con las directrices de la salud, comprende que el modelo rehabilitador cobra sentido solo si tiene una mirada integral, sujeto como un todo e integradora, persona en un contexto. De esta manera, estando recién titulada, fui parte de un gran hito, que fue la creación del primer centro diurno de pacientes psiquiátricos, conocido como Humberto Truco 105, dirigido por el doctor Patricio Olivos y donde junto al destacado colega y amigo Luis Tapia, construimos las bases de un modelo de atención que en esa época fue tremendamente vanguardista. Se había iniciado concretamente en el sector de la salud mental la desinstitucionalización de los procesos y con ello se abren las puertas de los hospitales y clínicas psiquiátricas que eran de franca reclusión y se establece el modelo de centro de atención abierta que valoraba el derecho a la participación en la vida en comunidad y con ello también el reconocimiento de las determinantes sociales como un factor clave de la salud. Más tarde, y siempre atentos a los cambios contextuales, siendo ya parte del gran equipo de terapia ocupacional del Hospital del Trabajador, tuve la posibilidad de afianzar, implementar y promover una estrategia de atención también pionera en el país, basada en el modelo de rehabilitación integral, que luego fue referencia para la intervención en accidentados y accidentadas del trabajo en las diversas mutuales de seguridad y también a nivel internacional, la que tiene como sustento visualizar al trabajador y trabajadora con discapacidad como sujetos con derecho a la participación social y productiva. De allí que los procesos de rehabilitación funcional se le incorporan diversas estrategias de la rehabilitación profesional que estoy cierta hoy día ustedes están o van a ir conociendo. Para lograr así el reintegro al mundo productivo y la necesaria transformación en la gestión de la empresa que permita sustentar el derecho al trabajo y el reconocimiento de las personas en este contexto. En paralelo y recogiendo el avance y los cambios paradigmáticos, me sumo al GLARP y IPD, Grupo Latinoamericano para la Inclusión e Integración de las Personas con Discapacidad, organismo internacional que, como bien decía Orquídea, me permitió una proyección a nivel latinoamericano que orientaba la investigación y la definición de estrategias para la integración laboral de las personas con discapacidad. Entiendo esta como la etapa, entendiendo en esa época, esta como la etapa cúlmine del hacer del adulto en sociedad. Desde allí definimos y establecimos un modelo que considera al sujeto, el trabajo y la sociedad en su conjunto ampliamente difundido y aplicado. Estoy cierta que es una de las bases teóricas de relevancia en la formación académica de la mayoría de los terapeutas ocupacionales, porque allí se reconoce la importancia del contexto, que muchas veces es donde se produce la real marginación, y se enfatiza el trabajo a este nivel para favorecer la toma de conciencia y la generación de oportunidades de participación. Es durante todos esos años y desde esta y muchas otras instancias que tuve la suerte de participar
pero siempre avalada por la formación del ser terapeuta ocupacional. Es que me hago parte del primer encuentro de instituciones y personas con discapacidad organizado por el Colegio Médico de Chile. Por allá, no estoy bien segura si era por el año 80. Y así, junto con otras organizaciones, iniciamos las bases del desarrollo de una política pública para la integración en aquella época, la que se concreta años más tarde, en el 94, con la ley 19.284, que ustedes conocen, de integración social, promulgada en el gobierno de Patricio Aylwin, y que es luego reformulada en el 2010 con la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social, promulgada bajo el gobierno de Michelle Bachelet. En paralelo a estas actividades y a esta serie de acciones desarrolladas en la materia, en el 95, recogiendo los lineamientos de la rehabilitación basada en la comunidad, un tremendo avance que cambia, que contextualiza y pone la discapacidad claramente en la sociedad en su conjunto, me sumo a crear las bases del modelo para la generación de los consejos comunales de la discapacidad como organismos comunitarios que aunaran acciones por generar cambios en las comunas que aseguren la participación y la inclusión, y desde allí lidero el Consejo de la Discapacidad de Ñuñoa junto a un gran y comprometido equipo de terapeutas ocupacionales y otros profesionales afines. Así, propiciamos la generación de una cultura social inclusiva e incidimos en la estructura política local en propiciar esta comuna amable e inclusiva del vecino con discapacidad, asegurando los ajustes del entorno comunitario a nivel local. Con toda esta experiencia acumulada, entonces me atrevo y decido tomar la oportunidad que me da el decano Juan Giaconi para incorporarme a la formación académica de terapeutas ocupacionales, sentando las bases de esta maravillosa carrera en la Universidad Mayor. Tarea que emprendo de manera conjunta con vuestra directora, Orquídea Miranda, y Cristina Fernández, y un tremendo equipo docente que siempre ha tenido claro el verdadero sentido de la inclusión como un derecho humano fundamental. ¿Por qué hago este relato ¿no? Un testimonio? Pues para hablar de inclusión, estoy convencida que resulta esencial comprender su real significado y el proceso global que se da para la toma de conciencia respecto de la necesidad de los cambios, la dimensión de estos y su impacto en las diversas esferas. Hablar de inclusión, estoy cierta, no es solo semántica, es un cambio conceptual, es un cambio radical de actitudes, de enfoque, de entendimiento social, de respeto y reconocimiento de los derechos de las personas, considerando que existe un contexto que los vulnera y por tanto esto que pareciera tan solo un cambio de palabra, rehabilitación, integración, inclusión, paciente, discapacitado, persona con discapacidad, sujeto de derecho, representa años de lucha, años de trabajo, de reflexión, de análisis y de discusión intersectorial y sin duda interdisciplinar. La inclusión es una cuestión de valores, implica un cambio cultural muy complejo de ser incorporado en una práctica social, la más de las veces segregacionista, exclusivista, marginadora y competitiva. Como yo
estoy cierta, muchos otros y otras colegas se suman a esfuerzos mancomunados, globales y ampliados para incorporar en la política pública el reconocimiento al legítimo derecho de las personas con discapacidad a ser ciudadano autónomo, activo, participante y protagonista de su propio proceso y del desarrollo inclusivo sostenible de nuestro país. He querido así representar cómo, desde nuestra formación y competencia en tanto terapeuta ocupacional, podemos y debemos ser parte de toda iniciativa e instancia que impulse y faculte la participación de la población que ve vulnerado su derecho. En síntesis, el paradigma de la inclusión desplaza el énfasis desde el individuo al que consideraba que había que integrar y entrenar hacia las modificaciones ambientales, físicas, del comportamiento de las sociedades y organizaciones, para que el contexto en el que se integra la persona pueda acogerla como un igual. Así, la inclusión sería la implicación completa y justa de las personas con discapacidades y todas sus diferencias con respecto a la norma. En todos los aspectos de la sociedad en general, como un derecho y no como un privilegio. De allí que no solo es la persona con discapacidad nuestro centro, el adulto mayor, las mujeres, los niños, niñas y jóvenes, las personas migrantes, todos aquellos grupos que requieren nada más que un apoyo, un empuje para su fortalecimiento y autonomía, para la toma de decisiones y por sobre todo la consideración y conocimiento del contexto, la necesidad de contar con una cancha emparejada, una sociedad más justa y equitativa que valore e incorpore los derechos del otro u otra como su propio derecho. Temáticas que en nuestra formación actual, estoy cierta, son ejes centrales, tal como lo va a referir a continuación mi querida colega y amiga Paula Mojica. Quiero decirles que he reflexionado y testimoniado mi propia historia y me he dado cuenta el gran trabajo que hemos realizado como terapeutas ocupacionales para instalar el derecho a la inclusión como un derecho humano fundamental. Feliz día del terapeuta ocupacional y muchas gracias y disculpen el defecto de mi PowerPoint. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Estuvo muy interesante su discurso. Hay muchas gracias en el chat. Están muy contentos. ¿Ya? Así que ahora le damos el pase a la profesora Paula Mojica. Después vamos con la ronda de preguntas. Muchas gracias, Javiera. Bueno, un saludo muy cariñoso, solidario a todas y todes en este día, que es el día en que nos detenemos un momento, creo yo, para conmemorar, ¿no es cierto?, nuestra bella profesión, nuestra disciplina, a la luz de poder encontrarnos, ¿no? Como hoy día que hemos elegido probablemente más de 80 personas estar aquí, ¿no? Convocados a partir de nuestra disciplina y de la historia. ¿Qué les puedo decir? Estoy muy emocionada. Compartir panel con Soledad para mí es un privilegio. Ella es un referente de la terapia ocupacional en nuestro país, pero además tuve la suerte de llegar a la universidad cuando ella estaba de directora de carrera, y desde ahí en adelante efectivamente poder hacer un trabajo conjunto en esta escuela que queremos tanto, ¿no? Así que ha sido absolutamente un privilegio poder compartir con Soledad este panel. Contarles que cuando se pensó como este tema de primer día y Orquídea de alguna manera me convocó como una posibilidad también de dar cuenta de mi trabajo a lo largo de estos años de ejercicio de la profesión. Yo soy de la generación de 1990
por lo tanto ya estamos cumpliendo 30 años de ejercicio de la profesión. Lo primero que pensé sobre los temas de inclusión, para que vean ustedes cómo estamos súper formateados con respecto y vamos haciendo exclusiones inmediatas, pero yo no soy especialista en ese tema, ¿no? Ese no ha sido mi ámbito de formación y muchas de ustedes lo saben. Sin embargo, si hacíamos una segunda, una tercera lectura, uno pudiera decir que sí, porque estamos hablando, cuando hablamos de inclusión, hablamos de exclusiones, ¿no? De inequidades, de lo no visto, lo no dicho, ¿no? Las voces que no tienen lugar. Y a partir de eso entonces comencé a pensar en dos ámbitos en mi trabajo que me ha acompañado, en ámbitos de la salud mental comunitaria y en las reflexiones también que hemos levantado en conjunto con el equipo, digamos, de compañeros y compañeras, de colegas, ¿no? De nuestra querida escuela. Así que algo de eso hoy día quiero compartirles, fundamentalmente más bien reflexiones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con poder a lo mejor tener la posibilidad después de escucharles, ¿no? De escuchar sus comentarios. Vamos entonces, voy a ir hacia atrás para que podamos ahí verlo. Entonces me pregunté cómo hacer este proceso de reflexión y pensé poder acercarme hacia los temas de inclusión desde el marco de justicia ocupacional, ¿no? Que efectivamente es un marco que le da de alguna manera un posicionamiento, ¿no es cierto?, a la disciplina en tanto marco de derechos, ¿no? Y eso fundamentalmente es porque lo que quiero traer aquí como puerta de entrada a este proceso reflexivo son aquellas, por supuesto, voces no escuchadas, ¿no es cierto? Lo excluido, aquellas historias que no tienen lugar y muchas veces no tienen la posibilidad de ser escuchadas por otros, ¿no? Y en estos últimos años, sin casi elegirlo, me ha tocado estar trabajando y acompañando procesos de terapia ocupacional con mujeres, ¿no? Y a partir de esos relatos y de esas narrativas aparecen ¿no es cierto?, estos episodios, estos fragmentos de vida de las personas que efectivamente, si ustedes lo pueden leer en este momento, se van a dar cuenta que son aquellas exclusiones más invisibles, ¿no? Las que tienen que ver con lo no dicho, con lo no visto, ¿no? Con una construcción social, de mandatos, ¿no?, culturales, ¿no?, con una heteronorma, una manera de mirar, un no estar, un trauma complejo, un apego no resuelto, ¿no? Y que finalmente se quedan a veces en el espacio íntimo, ¿no?, y privado de las personas sin posibilidad alguna de poder ser dichas, ¿no? A tal punto que la vida pierde sentido para las personas y ese vacío, ¿no?, es un vacío también que dice relación con no haber tenido nunca la posibilidad, tal vez, ¿no?, de hacer elecciones ocupacionales, de poder elegir, ¿no?, cómo involucrarse de manera significativa en una ocupación, de sentirse acompañado, de sentirse escuchado. Y la razón por la cual quise traer este relato es porque si vamos a hablar de temas de inclusión, de exclusión, de inequidad, bueno, lo podemos hacer académicamente, ¿no? Pero lo más importante es que lo estamos haciendo en torno a personas que acompañamos. Y no porque nosotros vayamos a tomar la voz de esas personas, sino que vamos a acompañar que ellos o ellas, ¿no?, puedan tener su propia voz y poder de alguna manera luchar por sus propios derechos, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas que tal vez podría ayudarnos a mirar estos elementos es que hay una serie, ¿no es cierto?, de espacios de teoría y también de posicionamiento que van de alguna manera delineando un escenario en que los temas de inclusión y de justicia social son temas que cada vez más están, ¿no es cierto?, en el escenario de las reflexiones y, por qué no decirlo, potentemente en nuestro país a raíz de los cambios sostenidos que hemos tenido en el último tiempo y de la crisis permanente que estamos viviendo, ¿no? La crisis sanitaria es una de las crisis que probablemente nos ha tocado vivir
Y efectivamente las temáticas de justicia social, de derechos humanos, ha estado en el escenario de nuestras conversaciones, de las realidades de las personas que acompañamos, potentemente desde el estallido, la revuelta social de octubre de 2019, y también ahora a la luz de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Ahí una de las cosas tal vez más interesantes es que dialogan en este espacio entonces de los temas de inclusión mirados a partir de justicia social, ¿no es cierto? 5 elementos que son fundamentales y que también dan cuenta de movimientos y de escenarios que se van movilizando en nuestro territorio, en nuestros territorios, ¿no? Que son todas aquellas terapias ocupacionales, ¿no? Que nacen desde el sur, ¿no? Sin el predominio que ha tenido históricamente para nuestra profesión mandatos más anglosajones o europeos, que no quiere decir que no hayan sido un aporte en nuestra formación y el crecimiento como profesión, pero muchas veces, ¿no es cierto?, adolecen de la perspectiva situada, que tanto hablamos, ¿no? Con respecto a la manera también de la vida cotidiana en nuestros territorios. Y a partir de eso hay 5 elementos que tienen que estar siempre, o pienso desde la experiencia también que he tenido en el trabajo directo con personas, estar presente, por lo menos en nuestras reflexiones y en nuestras prácticas, que tiene que ver, como muy bien lo decía Soledad, con la perspectiva de derechos humanos, y cómo a partir de eso entonces muchos autores ya empiezan de alguna manera a delinear, a levantar información que hizo relación con la idea de ¿no es cierto?, un posicionamiento político de la práctica de terapia ocupacional centrada, ¿no?, por supuesto, desde una perspectiva de derechos humanos. A partir ya del 2000 empieza este movimiento, ¿no es cierto?, mucho más, de manera mucho más intensa en estos diálogos, en esta idea de, efectivamente, de que si queremos poder tener una práctica situada, los posicionamientos de la terapia ocupacional globalmente, ¿no?, universalmente, deberían ser posicionamientos desde un marco de derechos humanos. Y a partir de eso entonces comienzan a haber otros movimientos que van haciendo cada vez una relación mayor con la justicia social, ¿no? El marco de la justicia social ha acompañado siempre los procesos de terapia ocupacional. De hecho, los derechos sociales han sido, ¿no es cierto?, un marco en el que muchos terapeutas ocupacionales, ¿no es cierto?, hemos situado nuestros espacios interventivos y los procesos de acompañamiento con las personas, ¿eh? La restitución de esos derechos sociales, ¿no? Por cierto, no es privativo nuestro, lo hemos hecho en conjunto con otras disciplinas que son disciplinas, digo yo, hermanas, tanto desde los distintos ámbitos, tanto desde las ciencias sociales como otras ciencias, y que han permitido de alguna manera un trabajo conjunto. Ahí tal vez una de las cosas más relevantes sea todo el movimiento de terapia ocupacional sin fronteras, que ustedes por supuesto ya han conocido desde primer año, y que dice relación con poner en contexto, ¿no es cierto?, aquellos eventos en la vida cotidiana de las personas y las posibilidades de participación ocupacional en todo el mundo, ¿no? Experiencias desde Guatemala, ¿no es cierto?, hasta Kosovo, en Europa, ¿no es cierto?, en poblaciones de alguna manera que han sido, debido a las inequidades, las exclusiones, las guerras, los genocidios, de alguna manera, puestas en un escenario donde este espíritu de los sobrevivientes que menciona Terapia Ocupacional Sin Fronteras parece como este motor esencial para poder recobrar eso, ¿no? Por supuesto, esto no desde la mirada individualista de los modelos económicos más predominantes, sino desde una mirada de un colectivo, ¿no?, de una comunidad que de alguna manera va tejiendo, va haciendo su tejido social, y eso sostiene, ¿no?, esta participación ocupacional situada. Ya Wilcock y Townsend habían mencionado en el 2009 esta idea del mundo ocupacionalmente justo, que efectivamente es no un sueño, es una utopía, pensando en que más bien vivimos en un mundo de inequidades y exclusiones, ¿no? Entonces este mundo ocupacionalmente justo es casi tan imposible como el equilibrio ocupacional. Y ustedes saben por qué se los digo, ¿no? Es fundamentalmente porque estamos situados, no sé, en espacios en que, por la distribución, ¿no es cierto?, de los ingresos, por las condiciones desiguales de vida, es muy, muy poco probable que las personas podamos de alguna manera participar ampliamente de una manera significativa y con sentido en las ocupaciones cotidianas, ¿no? Como si todo fuera en contra. Y por supuesto esto afecta de manera mucho más profunda y dolorosa
algunas poblaciones, ¿no? Algunos territorios y algunas personas más que otras. A partir de esta idea, ¿no? Entonces empieza a haber un diálogo entre justicia social y ocupacional, y quiero decir que hay una tensión muy importante en eso, porque en el último Congreso Latinoamericano de Terapia Ocupacional en Argentina, se discutió ampliamente acerca si deberíamos hablar de una justicia ocupacional o solo de una terapia ocupacional, ¿no es cierto?, como un posicionamiento político de la justicia social, ¿no? Y si era necesario, de alguna manera, transitar a este campo de conocimiento. Lo que permite el marco de la justicia ocupacional es hablar fundamentalmente de esta perspectiva de derechos en la participación ocupacional de las personas, que tiene que ver, como muy bien decía, con derechos e injusticias ocupacionales, ¿no?, que van dialogando en este escenario. Y fundamentalmente eso ha podido además hacer que haya todo un movimiento a nivel latinoamericano, fundamentalmente de las terapias ocupacionales sociales, potentemente desde Brasil, con Sandra Gallego, y otros terapeutas ocupacionales chilenos, Alejandro Guajardo, y argentinos, ¿no es cierto?, que entonces empiezan a, de alguna manera, movilizar recursos para poder hablar de esta terapia ocupacional social, en que efectivamente, como muy bien Sandra Gallego lo dice, ¿no es cierto?, los terapeutas ocupacionales, la disciplina está combinada, está convocada a poder hacer acciones individuales y colectivas, de acuerdo, ¿no es cierto?, a las realidades locales, es decir, de una perspectiva situada y que pueda, de alguna manera, posibilitar a las personas el acceso a los derechos sociales. Estamos no solo por un sentido ético, ¿no es cierto?, del ejercicio de la profesión, sino que estamos por el escenario en que se despliegan los procesos de terapia ocupacional, convocados, ¿no es cierto?, política y socialmente, a instalar esos procesos de una manera ampliamente participativa también con las personas. Y finalmente cierra este círculo, ¿no es cierto?, todo el movimiento de terapias ocupacionales desde el sur, que efectivamente no solo un cuerpo de conocimiento teórico, sino que son las prácticas, ¿no?, cotidianas de cada uno, ¿no es cierto?, de aquellos escenarios donde la terapia ocupacional despliega el acompañamiento a las personas en el lugar, ¿no es cierto?, de la América Latina fundamentalmente, donde estemos, donde además el desarrollo de la profesión así sea, ¿no? Y particularmente para nosotros y para nuestros, diría yo, colegas argentinos, que compartimos parte importante de la frontera, son las terapias ocupacionales desde el sur-sur, ¿no? Es decir, desde las propias identidades que de alguna manera dialogan no solo con nuestra historicidad, que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, sino también con los procesos de colonización, ¿no es cierto?, y el impacto que tiene en nuestras prácticas y la conformación, ¿no?, de estas naciones, las naciones que somos ahora y las que probablemente seremos en esta transición en la que estamos ahora, ¿no? A partir de eso, entonces, uno puede preguntarse, si uno logra mirar acá algunas propuestas de derechos ocupacionales, ¿cuántas personas realmente, de las que conocemos, de las que hemos acompañado en procesos terapéuticos, de las que vamos a acompañar, de nosotros mismos o nosotras mismas, hemos podido de alguna manera experimentar o poder tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de ejercer estos derechos ocupacionales, es decir, de los derechos que todas personas deben tener a, de alguna manera, realizar ocupaciones significativas, ¿no?, las que son significativas para ellos y ellas y no para nosotros desde, ¿no es cierto?, un manual o un protocolo, sino de aquellas ocupaciones que de alguna manera van a propender a un bienestar, a una participación en la comunidad. Y por otro lado, también me pregunto, ¿de qué manera experimentar significado en ocupaciones, participar en un rango amplio, tomar elecciones, recibir igualdad de privilegios, es algo que tengamos absoluta conciencia en el momento de enfrentarnos a uno de los procesos terapéuticos? Por supuesto que todo el conocimiento que tenemos clínico, y siempre se los mencionamos, sobre todo en el contexto de lo académico, es muy importante, ¿ah? Eso es parte de nuestro sentido ético del hacer. Pero estamos mirando en profundidad qué derechos están siendo vulnerados en las personas que acompañamos. De alguna manera podemos decir que un porcentaje muy amplio de las personas probablemente no experimenta significado ni sentido en sus ocupaciones cotidianas. Largas horas, ¿no?, de transporte, extenuantes jornadas de trabajo, ¿no?, o incluso para muchos niños, niñas y jóvenes, la experiencia educativa es una experiencia carente de todo sentido y significado.
Y para muchas personas la vivencia cotidiana de la vida se puede transformar en este vacío, como se los mencionaba o pudimos leer al inicio con la historia de esta mujer que hoy día convoqué a este espacio. Por otro lado, entonces, no es raro pensar que emerjan una serie de injusticias ocupacionales, ¿no? O vulneraciones de derechos ocupacionales, desde la parte, ¿no es cierto?, que es de alguna manera un marco de injusticias que se establecen estructuralmente desde los estados, las naciones, ¿no?, hasta el desequilibrio ocupacional, ¿no?, que podemos vivir cualquiera de nosotros en algunos momentos de nuestra vida. Entonces, tomar conciencia de estas distinciones de injusticias ocupacionales nos permitiría de alguna manera, ¿no es cierto?, creo yo, poder reflexionar sobre el posicionamiento de la disciplina. Es decir, estas reflexiones, ¿no?, esta necesidad de poder convocarnos a los espacios y poder dialogar, tiene muchas implicancias. Hay significados, tensiones, sentidos, ¿no es cierto? Y la pregunta es entonces, ¿qué sentido, no es cierto, qué significado y qué implicancias tiene para cada uno de nosotros y nosotras? Y para aquellos de ustedes que se están formando, acompañar terapéuticamente en contextos y escenarios en que la inequidad y la exclusión es la norma, ¿no? Y lo inclusivo y lo justo es de alguna manera la excepción, en muchos casos, ¿no? Yo creo que ahí hay tres cuestiones que probablemente nos tendríamos que preguntar profundamente. Primero es que tenemos que asumir que nosotros somos parte del mundo del sistema. La mayoría de nosotros está inmerso, ¿no?, en una institución, forma parte de un equipo, de una institucionalidad, ¿no es cierto? Y por tanto, muchas veces somos reproductores o reproductoras de todas las inequidades, brechas, estigmas y violencias a las que han sido sometidas las personas, ¿no? Probablemente muchas veces sin ni siquiera darnos cuenta. Un primer paso es asumir que eso es así, ¿no? Que estamos en esta línea, ¿no es cierto?, o en esta conexión entre el mundo de la vida y el mundo del sistema de las personas, pero nosotros somos parte del mundo del sistema. Y en la medida entonces que no tomamos conciencia de esto, probablemente podamos seguir reproduciendo estas culturas maltratantes, ¿no es cierto?, probablemente asistencialistas, ¿no?, y sobreprotectoras con respecto a las vidas de las personas, ¿no? Y no vamos a poder transitar entonces un espacio digno, ético y altamente participativo de las personas en sus procesos. Lo otro que probablemente pueda ser muy importante es que tenemos que reconocer también que hay muchas resonancias, es decir, cosas que se quedan en nosotros y nosotras como terapeutas, y también muchos ensamblajes, ¿no? Momentos en que logramos, ¿no es cierto?, una relación terapéutica que pone un trato igualitario entre el que hace las veces de terapeuta y la persona, ¿no es cierto? Y ahí entonces en ese espacio también vienen una serie de alguna manera de reflexiones que tienen que ver con las creencias, ¿no es cierto?, propias, ¿no? No solo de las personas nuestras, los posicionamientos, la persona del equipo, o sea, del terapeuta y los equipos de los que formamos parte, ¿no? Y ahí probablemente venga una serie también de reflexiones, construcciones y deconstrucciones en tiempos de crisis, ¿no? De crisis de las instituciones, ¿no? También estamos en un momento de crisis institucional, ¿no es cierto? Y de aquellas crisis que acompañan a las personas de manera permanente, ¿no? Mucho hablamos ahora de la crisis sociosanitaria, que por cierto ha sido tremendamente dolorosa para nuestro país, para las personas que habitamos este país, pero las crisis de este tipo, así de ese nivel de derrumbe de la vida cotidiana, hay personas que acompañamos, niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, personas mayores, que las han vivido por siempre, que se han transmitido de una generación en otra, que la han sostenido sobre sus hombros. Por tanto, esta es una crisis más para muchas de las personas, ¿no? La única diferencia es que la estamos viviendo todos, pero no en igualdad de condiciones, ¿no? Y en relación a los procesos de terapia ocupacional, yo pienso desde mi experiencia, desde las reflexiones que hemos tenido en el equipo con el que trabajo también, que nosotros tenemos que asumir las tensiones derivadas de un escenario de restitución de derechos, es decir, cómo pensamos esa restitución de derechos, cómo acompañamos a las personas en ese tránsito, ¿no es cierto? Pensando en esta restitución de una participación significativa y con sentido para las personas, y sobre todo en contextos de vida cotidiana. Entonces, ¿cómo accedemos a esos territorios, ¿no es cierto?
a esos territorios donde las personas despliegan sus ocupaciones y donde efectivamente se desarrolla, se vive, ¿no? La vida, el cuerpo vivido, ¿no? Esa vida cotidiana. Por último, para ir cerrando, es relevante, pienso, tensionar de qué manera los procesos de terapia ocupacional, ¿no es cierto?, han replicado y siguen replicando algunas prácticas asistencialistas y victimizantes, ¿no?, perpetuando las exclusiones de las personas, invisibilizando además sus historias y sus narrativas, y principalmente pienso no respetando los tiempos que supone la transición ocupacional que viven las personas y que va a implicar por cierto cambio, quiebres, tensiones y muchas resignificaciones. Creo yo que a veces con la mejor de las intenciones seguimos, ¿no?, poniendo en el espacio, en el escenario, propuestas de proceso de terapia ocupacional que pueden carecer de total sentido para las personas. Y esa es una invitación, de alguna manera, que nos hacemos a poder mirar ese espacio de trabajo, desde el espacio más íntimo, ¿no?, y pequeñito de trabajo hasta el espacio a lo mejor de la gestión y de el impacto, a lo mejor alguna injerencia en política pública, desde ese espacio mirar, ¿no?, desde una perspectiva de derecho, lo que ocurre, ¿no?, en el proceso, en lo que le propongo a un otro para acompañarlo en un momento de su vida, ¿no? Tal vez esta sea una de las, a mi modo de ver, uno de los aprendizajes más profundos que he tenido y que sigo teniendo, permanentemente estar cuestionando cómo de alguna manera abro, preparo, ¿no?, co-construimos ese espacio terapéutico. Y para cerrar, a contarles que, bueno, todas estas reflexiones también han estado a la luz del programa en el que yo participo actualmente, que es un programa terapéutico para mujeres que presentan consumo problemático de drogas, pero que además en sus vidas actuales y también, ¿no es cierto?, en sus historias han habido permanentemente vínculos sostenidos de violencia. Y este es un grupo, un equipo de mujeres acompañando a mujeres en contextos de estas crisis que son crisis que se perpetúan en el tiempo, ¿no? Y han tenido muchos desafíos e implicancias para nuestro rol como terapeutas ocupacionales, con mi colega Paulina Muñoz, que forma parte de ese equipo y que es también titulada de la Universidad Mayor, de cómo levantar procesos de acompañamiento en terapia ocupacional para poder sostener este relato con el que empezamos esta propuesta hoy día de reflexión, y los otros relatos que son todavía mucho, mucho más invisibles, ¿no? Y que no están dichos ni que tienen lugar, ¿no? La cabida ahí del mundo de las mujeres, los estigmas, ¿no? Y una serie de otros mandatos y probablemente violencias a las que han estado sometidas históricamente las mujeres en los diversos contextos en que ellas han crecido, se han desarrollado, han trabajado. Yo quisiera cerrar hoy día fundamentalmente haciendo un reconocimiento, me van a perdonar mis compañeros varones de equipo de la Universidad Mayor, pero quiero hacer un reconocimiento a 3 compañeras de escuela que para mí han sido referentes. Uy, me emocioné. Y con las que hemos compartido esta reflexión y muchas más. Que probablemente todo esto que hoy día les he invitado a mirar no sería posible, ¿no? Y ellas son, bueno, efectivamente 3 mujeres increíbles, muy valientes, que son parte importante de estas discusiones y comentarios, ¿no? Y reflexiones cotidianas que tenemos, y la pasión que nos une por la profesión que tenemos. Y ellas son la profesora Daniela Santelices, Claudia Vallejo y María Cecilia Gómez. A ellas mi profunda admiración, respeto y cariño. Gracias. Muchas gracias, profe, y espero que esté tranquila, y muchas gracias por las tremendas mujeres que nombró. Definitivamente todos debemos creer que son súper secas en lo que hacen.
Y les quiero dar las gracias a ambas por sus testimonios de sus trayectorias y aportes a la disciplina. Sin duda estas son inspiradoras para nosotros, ya sea para los estudiantes y, perdón, no había encendido la cámara, para los estudiantes y para los que ya son profesionales. Y es muy importante tener estos espacios de reflexión, así que ahora vamos con las preguntas. Javiera, le pedimos igual a la Paula y a Soledad que abran sus cámaras y cuando hayan preguntas en el fondo abran los micrófonos, pero sería muy positivo el poder verlas. ¿Ah? Sí. Muchas gracias, Javiera. Ya, yo aquí tengo varias, falta la cámara de Soledad Fernández. Sí, estoy. La Sol dice que va a salir y vuelve porque no logra abrir la cámara. Ya, la esperamos. Así que va. Sí, lo que decía Javiera es muy real, en realidad, agradecerles a ambas. Creo que presentan perspectivas desde sus mundos de práctica, digamos, muy enriquecedoras, en realidad, e inspiradoras, si uno lo pudiera decir de alguna forma, ¿no? Y tiene mucho que ver posiblemente también con una mirada más visionaria que tienen muchas terapeutas ocupacionales o terapeutas ocupacionales a partir también de la experiencia del ser profesional. Y eso me parece que es súper relevante porque en el fondo la inclusión, ahí está la Soledad, la inclusión es tarea de muchos profesionales y muchas profesionales, ¿no? Es una tarea interdisciplinar. Sin embargo, pensamos siempre que la mirada de la terapia ocupacional o de las terapias ocupacionales, como se habla de las perspectivas del sur, debiesen ser por sí mismas integradores. Así que la Javiera ahí nos va a ir comentando las preguntas para que Soledad y Paula nos puedan ir comentando. Sí, primero que todo, decirles que hay muchos mensajes positivos en el chat, no sé si los pueden ver, pero muchos aplausos, corazones y agradecimiento por el testimonio que nos dan. La profe María Cristina les manda muchos cariños, que es un aporte y gran contribución a los contextos en los que se han vivido. Y aquí tengo una pregunta de una compañera que dice que actualmente estamos viviendo una crisis sanitaria muy importante que afecta en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana, ya sea esta misma reunión que estamos teniendo desde la virtualidad, y se preguntan cómo lo abordan como terapeutas ocupacionales. ¿Se escuchó? Sí. Ah, ya, lo siento. Cualquiera de las dos puede responder. O bien. Está tratando, yo creo, de poder... La verdad te escucho muy entrecortado, así que Paula toma la palabra. Voy entonces. Bueno, es una tremenda pregunta, creo yo, cómo estamos viviendo esta crisis sanitaria, ¿no es cierto?, sociosanitaria. Creo que a todos y a todas nos ha impactado en niveles mucho más profundos de lo que probablemente todavía nos damos cuenta, porque la estamos viviendo, ¿no? Es una sensación de estar como en un barquito ahí de papel, en un mar muy, ¿no es cierto?, sinuoso, incierto, creo yo, en muchos aspectos. Pero por otro lado, pienso también que ha permitido
que a veces nos detengamos y podamos reflexionar sobre este tema y muchos más, ¿no es cierto? Y de que de alguna manera también podamos poner ahí en el escenario nuestra creatividad para enfrentar, ¿no?, los temas. Y fundamentalmente pienso que para mí es pensar que la disciplina tiene ahora, ¿no es cierto?, una oportunidad tremenda de ponerle voz a cómo en la vida cotidiana, en lo más cotidiano de las personas, esta crisis ha afectado, ¿no? En términos del bienestar ocupacional de las personas, ¿no? Todo lo que hemos tenido que dejar de hacer, lo que hemos tenido que reaprender, ¿no? De alguna manera la organización familiar, ¿no? Nuestros propios trabajos, si nunca habíamos trabajado a distancia y ahora tenemos que hacerlo. ¿Cómo? ¿No es cierto? Estamos viviendo un proceso de transición ocupacional de libro, ¿no? Todos y todas, ¿ah? No solo desde nuestra mirada, nosotros también como personas que somos estamos viviendo esa misma, no solo las personas que acompañamos, a eso me refiero. ¿Ah? Y en ese sentido, entonces, creo que es un momento en que la disciplina tiene mucho, mucho que decir y cómo poner, entonces, los temas, ¿no?, de bienestar ocupacional, a la luz de todo lo que ha provocado y va a seguir provocando esta crisis, ¿no? Probablemente, pienso yo, nunca vamos a volver a vivir de la misma manera que vivíamos antes. Si eso va a ser mejor o peor no lo sabemos, ¿no? Pero estamos en este barquito todavía navegando y aprendiendo, creo yo. Muchas gracias, profe. Definitivamente esto es una transición la que estamos viviendo y lo más probable es que no sea un retroceso, sino que sea una nueva vida cotidiana. El profe Mauricio Díaz hace una pregunta por el chat dirigida a Soledad y dice: de alguna manera has tenido el privilegio de observar y ser protagonista del movimiento por y para la inclusión. Si nos pudieras hacer algunas sugerencias para seguir en este desafío, ¿cuáles serían? Fuerte. Colega, amigo, no es fácil. A ver, creo que uno nunca puede dictar cátedra respecto a cómo hacer o cómo hacerse parte de los procesos. Y pienso, digamos, que todo lo realizado en materia de inclusión tiene que ver con, no solo con saber, con entender o con teorizar, sino que también tiene que ver con practicar y con involucrarse. Entonces, creo que cada uno desde su espacio, desde su dimensión, contribuye a hacer muchos de los cambios sociales que experimenta la vida, digamos. Y tú recién, Javiera, decías muy bien, para mi gusto, esta crisis vino para instalarse, para generar cambios, que ya veremos cuáles son y cómo impactan. Pero a partir de ello, digamos, uno tiene que reconocer que las formas y los procesos cambian. ¿Por qué lo digo? Porque para mí, que he tenido esta larga trayectoria en la que yo califico de compromiso social, más allá de solo, digamos, tener una ideología o un pensamiento detrás, hoy en día me cuestiono mucho el cómo se hace para poder seguir trabajando o luchando por lo que uno llama causas, ¿no? En mi vida, en mi formación, como dije en mi testimonio, yo sí fui siempre parte activa de los movimientos sociales. Fui parte del Colegio de Terapeutas activamente, fui parte de todos los centros de estudiantes que habían, fui parte, sí, o líder de mucha organización. Y yo le he dado a eso la importancia de por qué creo que se producen los grandes cambios en términos que se instalan, no que se sustentan, pero sí se instalan. Entonces pienso que al gran movimiento y todo lo que le falta, va a tener que hacer una tremenda revisión del cómo
porque el cómo creo que hoy es muy distinto. Quiero, desde mi entender, lo que hay en legislación, lo que hay en política, lo que hay en normas, a veces es casi suficiente. Lo que no hay es un adecuado traspaso de conocimiento, una adecuada comunicación y, por supuesto, un adecuado sustento para que lo que se declara o se promulga se instale. Creo que lo que aquí nos toca, como en la nueva etapa para la inclusión, es justamente lo que hemos insistido hace 20 años, pero que todavía no lo vemos, el cambio cultural real. Que entienda la diferencia, que acepte la diversidad y que la incorpore como una práctica social de los distintos sectores de nuestra sociedad. Creo que el gran desafío es poner en práctica lo que está, pero lograr que sigamos comprometiendo a la gente por el trabajo hacia el apoyo de la diversidad y sus derechos. Muchas gracias, Soledad. Sin duda una enriquecedora respuesta que nos va a dejar pensando para seguir aportando pequeños granitos de arena. Y en base a eso también tenía, como quizá ya la respondió en lo que acaba de decir, pero otra compañera preguntaba que si cree que la inclusión ha avanzado a través de todos sus años de trayectoria. Es decir, como que ya no es lo mismo que era antes. Sin duda, ¿cierto? Sí, sin duda. Bueno, algo dije recién, pero sin ninguna duda. Cuando uno dice, yo soy muy anticomentario de cuando se dice en este país no pasa nada. Aquí no se ha hecho nada. Y yo creo que, como en muchos órdenes de cosas, se ha hecho mucho. Falta por hacer, e insisto, falta por generar el acceso a estas oportunidades. De verdad, los cambios de la época que yo les empecé a relatar, cuando todavía la gente estaba recluida, guardada, escondida, aún hoy, donde podemos, ¿no es cierto?, compartir con un otro que tenga algún tipo de condición diferente, o cuando vemos el acceso a ciertos beneficios, más que beneficios, a ciertos derechos, ¿no es cierto?, para acceder a la educación o acceder hoy día con la nueva ley 21.015, acceder al trabajo. Y tanto eso que pareciera tan insignificante, ustedes no imaginan la relevancia que tiene, dado el esfuerzo que ha implicado de 40 años de esfuerzo para instalarlas como ley, como norma, pero el tema es lograr la instalación como cultura social de derecho. Muchas gracias. Y vamos avanzando de a poco, pero a través de los años se va notando. O sea, es un cambio paradigmático también. Mucho. Y tenemos una última pregunta dirigida a la profe Paula, desde Rosario Duarte, que es ¿cómo abordar estas situaciones de violencia que viven las mujeres a propósito del trabajo que usted mencionó? Si las relaciones que mantienen, tanto en amistad como pareja, siguen perpetuando esta violencia. Lo pregunto sobre todo en mujeres jóvenes. Muy interesante, un abrazo para Rosario. Bueno, es un trabajo sin duda complejo, no en la complejidad situada en que la mujer sea, ¿no es cierto?, de alguna manera compleja, sino que las situaciones, como yo les había mencionado, dicen relación con una historia, ¿no? Probablemente incluso si es transgeneracional de mucho antes que ella naciera, ¿no? Hay en las historias de vida de las mujeres que acompañamos, muchas de ellas muy jóvenes, como muy bien dice Rosario, ya a los 20 años hay una serie de situaciones de violencia, ¿no? De vínculos probablemente primarios, de apego que se desorganizaron de alguna manera, o un trauma complejo que se empieza a acumular ahí, ¿no? Y indudablemente
Las relaciones entonces vinculares primarias que deberían haber sostenido y protegido, probablemente por alguna razón eso no pudo ser posible, y ellas entonces crecen probablemente mucho menos vistas y menos contenidas y cuidadas, ¿no?, que algunas otras personas. Ahí no es raro entonces que emerja la violencia, ¿no?, o de alguna manera establecer relaciones o de amistad, porque necesitamos de alguna manera ir conformando nuestro tejido social de alguna forma, ¿no? Y poder diferenciar entonces una relación de dependencia o de violencia puede ser mucho más complejo para algunas personas, ¿no? Entonces es un tránsito cuidadoso, diría yo, donde el establecimiento de la relación terapéutica es esencial, pero es muy cuidadoso porque lo que estamos haciendo ahí, a medida que vamos trabajando, y esto es un equipo, por supuesto, siempre cabe decir que no trabajamos solos y solas, eso es una de las cosas más enriquecedoras de nuestra disciplina. Probablemente nuestros compañeros de equipo y de trabajo se transforman también en muchos casos en nuestros amigos de la vida, ¿no? También. Por tanto, esta es una construcción de equipo, donde además está nuestra mirada desde la disciplina, ¿no? Entonces, en este trabajo de poder restituir un derecho a una participación ocupacional, ¿no es cierto?, significativa y con sentido para estas mujeres, es un trabajo meticuloso, cuidadoso, de tiempo, ¿no?, de tiempos más prolongados, de acompañamiento terapéutico, ¿no?, en que lo que hacemos es resignificar entonces, ¿no es cierto?, esta participación. Y probablemente eso tenga que ver con ciertos movimientos en la matriz comunitaria, en el tejido social, en una serie de, ¿no?, de aspectos que acompañan a esta mujer. Tal vez lo más importante sea esta idea de ir resignificando esos espacios, ¿no? De manera que estas situaciones de violencia no se perpetúen en las siguientes generaciones, ¿no?, o en estos triples estigmas que tienen siempre las mujeres sobre ellas, sobre todo, por ejemplo, las mujeres que consumen algún tipo de droga y además hay situaciones de violencia, probablemente el triple estigma de ser malas madres, ¿no?, de ser mujeres, comillas, locas o sueltas, ¿no?, o irresponsables, caiga sobre sus cabezas mucho más, porque el estigma social del consumo en mujeres es realmente, ¿no es cierto?, mucho mayor que el de los hombres, y las mujeres están siempre mucho más solas en esos procesos. Entonces no es raro que abandonen y que haya de alguna manera que brindar todas las posibilidades para que puedan estar en los procesos, porque indudablemente tienen todo en contra para empezar un proceso terapéutico, ¿no? Así que eso es muy, muy a grandes rasgos probablemente, pero Rosario sabe que podemos siempre tener conversaciones como las tuvimos también en otros momentos. Así que un abrazo. Gracias. Muchas gracias, profe. Una respuesta llena de experiencia y empatía. Y bueno, Sí. quería agradecerles nuevamente por la participación y quería pedirle al público presente que pueda prender sus cámaras para la foto de rigor. Por favor. Eso. Y gracias al público total. por asistir, porque es muy importante. Y van a hacer varias fotografías porque tenemos aquí varias páginas de asistentes, eso, tenemos que ir exactamente, tenemos que ir una por una. Y aprovechar de agradecer profundamente a Soledad y a Paula por el tiempo, por la sabiduría, por la experiencia. Creo que la práctica de la terapia ocupacional se construye desde las personas, ¿sí? Y en ese sentido cada una de nosotras va a ir encontrando identidad. Y en eso también para las colegas que se están formando, el entender de que eso va a ser así a través de la historia de sus vidas. Así que maravilloso que estén todas ahí en la fotografía, muy sonrientes. Bonito. Para poder dejar testimonio. No sé en quién realidad puede tomar el screenshot, no sé si la profe Vivi lo va a hacer. Yo lo tomo, sí, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y realmente un placer poder volver a sentir un poquito el calor distante, pero calor siempre de estar participando en la Escuela de Terapia Ocupacional. Gracias, Orquídea. Y Viviana, gracias. por supuesto, que fue nuestro nexo. Muchas gracias, Sole. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo Javiera. grande. Mira, oye, esté ahí tomando liderazgo de los estudiantes, muy importante. Sí, totalmente, totalmente. Y mañana recuerden que tenemos Sí. el siguiente webinar a las 5:30 de la tarde, que también va a estar muy interesante. Así que sin duda las esperamos y los esperamos. Sí, y participen Muchísimas de las gracias. alianzas que están muy entretenidas a través de nuestro Instagram. Muy bien. Y Por respondan favor, participen. No Javier, olviden responder una encuesta final también, por favor, que la voy a dejar. La profe Vivi, agradecemos toda su gestión, que ella hace cosas maravillosas para que podamos estar todos reunidos aquí en este momento. Así que Así es. respóndanle la encuesta para que ella siga haciendo estas cosas. muy Muchas bien. gracias. Muy bien, ahí nos dejaron la encuesta en el chat como para que la puedan responder. Es muy importante en este tipo de actividades, aunque a uno le dé un poquito de lata de repente responder una encuesta, ¿no? Así Pero es que muy se valiosa agradece. la Es súper respuesta de valioso. cada uno. No, no. Me parece. No entendí dónde estaba la encuesta. Está en el chat. A mí La tampoco me sale. No, no que no me sale. sale. No sale. Sí, al Está como final del chat deshabilitado. está. A mí el chat me sale como bloqueado el chat. deshabilitado. No Está puedo bloqueado, escribir, no ¿no? puedo hacer nada. ¿Está bloqueado o no? Está deshabilitado, dice en algunos. Ahí aparece. Revisen Ahí ahora. está. Ahora Gracias. sí. La vamos Ahora a sí. compartir de todas formas para Ahí los apareció. grupos Sí, de ahí generación apareció. para que puedan responder. Gracias, Javiera. Ujú. Gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí un abrazo grande. Gracias, Paula. Muchas y a gracias. Un todos abrazo para los todos. participantes.